de regreso y nos encontramos en la secuencia Tus Derechos, que llega gracias a Tiva Legal, estudio de abogado Ibáñez Terrones y Asociados. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque en el verano, estamos en plena época del verano, tenemos que aprender realmente a conservar nuestros medicamentos. Hoy en día la gran mayoría de adultos mayores toman medicamentos y sabemos realmente conservarlos, sabemos realmente cómo debemos guardarlos para que no pierda realmente el efecto que necesitamos. Pues bien, para ello está con nosotros el doctor Aldo Álvarez Risco. Él viene desde la DGMIN y con quien realmente vamos a conversar sobre este tema importante. Aldo, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Importante mencionar ese tema para esta época del año, la necesidad de cuidar correctamente los medicamentos durante el periodo en el cual los están usando en casa. Y hay errores comunes, lamentablemente, que todavía se mantienen en algunos hogares, de mantener expuesto el medicamento tanto a lugares demasiado calientes como en sitios demasiado húmedos. Por ejemplo, la cocina es un lugar obviamente que no corresponde, o lugares que da directamente el sol, una ventana donde el sol entra e impacta directamente los medicamentos. Y otro sitio común que parece fácil de recordar y usar es el baño, pero el baño también tiene una gran humedad y puede descomponer los medicamentos y luego no ser efectivos. Claro. O sea, realmente, ¿cuál sería el lugar adecuado para poder guardar y resguardar los medicamentos que día a día tomamos, o cuando a veces tomamos el periodo y ya hay que guardarlos para el siguiente? Ya, lo importante aquí es reconocer el uso de los medicamentos. Por un lado, hay que ver que hay medicamentos que se utilizan crónicamente, son medicamentos que vamos a utilizar por muchos años, por enfermedades como hipertensión o diabetes, y otros medicamentos que se van a utilizar por un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, un jarabe que puede ser reconstruido con antibiótico por unos cuantos días. En este segundo caso, como podrá verse en el frasco y en las cajas, los medicamentos que tienen un periodo de reconstitución luego deben ser eliminados. Desechamos. Hay algunos antibióticos, por ejemplo, dice 7 días, después de 7 días ya no se usa. Hay que descartar. Hay que descartar. Y en los casos... Es más caro que cueste realmente. Así es, ¿no? Y es real, porque después del tiempo ya no hace efecto. O sea, es en vano en realidad mantenerlo. Es más, no solamente no hace efecto, sino su descomposición química puede hacer que se generen otras sustancias que pueden dañar al paciente. Lo importante es mantener una especie de botiquín, o un botiquín como tal en casa, que igual esté alejado del sol, que esté limpio, que esté lejos del alcance de los niños, que lamentablemente es la parte más importante cuando hay niños en casa. Muy delicado el tema. Los medicamentos no tienen que ser fácilmente cogidos por los niños, y el botiquín tiene que tener un cerrojo que permita que solamente un adulto pueda realmente abrir el medicamento. Claro. Si uno aprecia, es importante apreciar también la fecha de expiración. Ese es otro punto que por lo general la mayoría no lo toma en cuenta. Todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Así es. Entonces, antes de tomarlo hay que verificarlo. Hay que mirar. Y no tenemos una cultura, creo, de verificar. Lamentablemente es algo que vamos trabajando día a día, y ver y entender que lo más importante es que si tenemos una caja o un blister o un frasco de jarabe cuyo vencimiento dice, por ejemplo, diciembre del 2012, significa que ese medicamento en este momento está vencido. A veces las personas piensan y dicen, no, dice diciembre de 2012 y yo puedo utilizarlo un mes más, 2 meses más, 3 meses más. No es así. Si dice diciembre de 2012 en nuestro ejemplo, en enero ya no se ya no sirve, ya hay que desecharlo. Así es. Aldo, hay una encuesta que ha realizado el equipo de producción, lo vemos para poder comentarlo, ¿sí? El intenso calor de verano ha despertado serias preocupaciones en las personas por sus medicamentos en casa, sobre todo en aquellos medicamentos de fácil descomposición como las cremas, los jarabes, los inyectables u otros medicamentos. Aprovechando el tema, vamos a conocer las opiniones de las personas en las calles. ¿Qué tan frecuentemente cambia usted los medicamentos en casa? ¿O normalmente se quedan ahí hasta su utilización? Solamente se utiliza cuando el médico receta. El mentolato, a veces vencido, porque en algunas ocasiones, bueno, no nos hemos percatado de eso. ¿Qué medidas toma usted para poder conservar su medicamento? Ya, al momento, con respecto a medicamentos, soy poco de consumir medicamentos, espero yo que mi sistema de inmunidad trate de hacerlo mejor, una vez que ya opto ya
Claro, compro medicamentos para por el intenso calor, lo que se hace, bueno, en un lugar fresco, ¿no? Lo mantengo en un lugar fresco. Solamente cuando se necesita para tomar, nada más. Tengo en el botiquín todo lo que es para dolor de estómago, dolor de cabeza, esas cosas tengo. Sí, a lo menos sí tenemos un sitio seguro, sobre todo donde no haya mucho calor y se conserve así en buenas condiciones la medicina, porque de lo contrario ya no serviría de nada la medicina. No, yo siempre compro mirando la fecha de vencimiento. ¿Correcto? Eso es lo que compro yo así, si no lo devuelvo. Hemos escuchado las diversas opiniones de las personas con respecto a la conservación de los medicamentos y vemos que no todos tienen esa facultad de poder conservar sus productos en algún lugar en especial. Pero para despejar mayores interrogantes, un especialista en estudios nos aclara el tema. Para darle vida a los años, reportó César Takeuchi. Bien, realmente algunos dicen que solamente lo compran cuando se los manda el médico, ¿no? Pero ¿qué hacen con el resto? Esa la parte que tal vez faltó que mencionara, ¿no? Otros dicen que, bueno, tienen en su botiquín tal y cual medicamento, que sería lo correcto. Pero hoy en día son muy pocas las casas que sí tienen un verdadero botiquín. Sí, y hay un elemento importante también. Podemos tener un botiquín con medicamentos y sin embargo siempre será el diagnóstico médico el que determine cuándo corresponde utilizar un medicamento. La recomendación es, como dije, permanentemente le damos a la población es, si usted tiene un problema que considera de gravedad, vaya al médico para que él diagnostique y pueda prescribir algún medicamento. Número 2, cuando tenga una receta, vaya a la farmacia, solicite hablar con el farmacéutico para que le dé las instrucciones de uso. Tercero, si tiene algún problema con el uso de los medicamentos, repórtaselo al médico y o al farmacéutico para que podamos tomar las medidas correspondientes. Es importante que se conozca un poco cuando te recetan un medicamento cuáles son, digamos, las contraindicaciones que hay o, digamos, las reacciones que tú puedas tener con ese medicamento. Efectivamente, es importante que durante la prescripción por el médico y la dispensación por el farmacéutico en farmacias y boticas, clínicas u hospitales, se mencione primero qué es lo que se espera. O sea, el paciente debería tener la información de cuándo reconocer que el medicamento está haciendo efecto. Por ejemplo, si manejamos un paciente con antihipertensivos, decirle al paciente cuáles son los valores de presión arterial que queremos alcanzar con el uso. Y de otro lado, explicarle cuáles podrían ser algunos de los efectos adversos que podrían presentarse y que si se presentan, detengan el uso y vengan a reportarlo para tomar las medidas correspondientes. Claro, hay que recordarles también a los televidentes algo de que un medicamento no a todos les va, digamos, a dar los mismos resultados, porque a veces utilizamos mal. A mi vecina le cayó muy bien esto para el dolor de estómago o para una migraña, entonces yo también lo tomo. Existe una variable interindividual, es decir, cada persona reacciona muy diferente ante un mismo medicamento. Un medicamento le puede hacer bien a una persona número 1, le puede hacer no tan bien a una persona número 2, a una persona número 3 no le hace nada y a una persona número 4 le genera una reacción adversa. Cada persona tiene una reacción diferente, no nos dejemos llevar por los consejos de los vecinos, amigos, siempre que seamos los profesionales los que tengamos que orientar y disponer lo mejor para los medicamentos para los pacientes. Claro que sí. Aldo, ¿cuáles serían tus recomendaciones realmente específicas y necesarias que en casa debemos de tener, más aún cuando hay una persona mayor que toma medicamentos diariamente? Lo primero es manejar los medicamentos de una forma ordenada. Que los medicamentos, aun cuando podamos ir consumiendo algunas de los contenidos de las tabletas, no vayamos cortando y botando, mantengamos todo el blister completo, porque ahí aparece la fecha de vencimiento y fácil de reconocer. Lo segundo, si tenemos una persona mayor, trabajemos para diseñar un pequeño cuadro por horas y por medicamentos para que sea más fácil de recordar. Tercero, tratar de estar pendiente para hacer recordar a la persona adulto mayor que también tiene ciertos problemas para recordar. Y cuarto, ver si hay alguna modificación en la conducta, ver si algún medicamento causa algo extraño, igual para tomar las medidas, y le informen al médico y no se informen a los farmacéuticos. Claro que sí. Aldo, nos vamos a ir una